Y la otra, la siguiente memoria comunidad son las memorias ópticas, que son las USB, en su momento los disquetes, ahorita discos duros externos y etcétera. Entonces vamos a escuchar de aquí en adelante, para finalizar el video, lo que está relacionado con las memorias secundarias de una arquitectura de computadora. ¿Me indica si escuchan el audio, por favor? La gestiona una unidad específica. ¿Están escuchando? ¿Se escuchó el audio? Sí, profe, sí, escucha. Sí, profe. Bien. Muy bien, entonces vamos a hacer entonces el video. Asimismo, desde el punto de vista del hardware, la gestiona una unidad específica, cuya función es traducir la dirección virtual a dirección física. Administración de memorias externas. Toda memoria alojada en una unidad de E/S se denomina memoria externa o secundaria. Para algunos autores también se llama memoria de masa o masiva. Su inclusión en este apartado tiene como objetivo que se pueda establecer su relación, desde el punto de vista lógico, con los dos niveles jerárquicos superiores en la memoria principal. Las características técnicas y la organización física de los dispositivos de almacenamiento se abordarán en el capítulo Dispositivos de entrada/salida. La razón por la cual ubicamos las memorias secundarias en un último nivel de la jerarquía presentada responde a que uno de los parámetros elegidos para establecer esa jerarquía es, como ya se explicó, el tiempo de acceso a la información que contienen, ya que se consideran muy lentas con respecto a las memorias de semiconductores. En este nivel se utiliza como medida de tiempo el GIS, microsegundo igual a 16 sec. La mayoría de los parámetros de tiempo que permiten comparar dispositivos de distintos fabricantes se expresa en términos de AS. Las memorias externas se incluyen en toda computadora debido a su carácter no volátil, o sea que son imprescindibles para retener información cuando el sistema está desconectado de la fuente de alimentación. También se denominan memorias secundarias, nombre utilizado por los autores que llaman memoria principal o interna a la memoria de semiconductores fuera de la CPU y consideran el término interno como dentro de la computadora, aun cuando la memoria esté fuera de la CPU. En un principio la CPU obtiene un programa y los datos necesarios desde el almacenamiento secundario. El programa se copia literalmente desde su ubicación en el almacenamiento secundario a la memoria de lectura/escritura RAM de la computadora, lo que le permite ejecutarse con mayor rapidez. Además, la CPU solo tiene acceso directo a esta última por medio del bus de direcciones. De la misma forma, cualquier dato necesitado por el programa se copia desde el almacenamiento secundario hacia la memoria y esos datos retornarán al almacenamiento si se los modifica y se quiere guardar los cambios en forma permanente. Los dispositivos de E/S más utilizados para soportar estas memorias son el disco rígido y los dispositivos de tecnología óptica, como la unidad de DVD. Las memorias externas actúan de depósito y toda información que no se necesite para el proceso actual se almacena en ellas hasta que sea demandada. Los parámetros para tener en cuenta la elección del soporte son el costo por bit almacenado, el tiempo de acceso, el modo de acceso, la capacidad de almacenamiento, el tipo de tarea que utiliza la información. Se denomina soporte al elemento físico que retiene los bits de información. Listo. O sea, nos da una serie de elementos. 1 hora 8 y 45. A ver,
Él nos da una serie de elementos de cómo está compuesto la memoria externa. Entonces recordamos a qué se refiere. La memoria externas, en este caso, está refiriendo a los discos duros, los DVDs, los USBs, discos duros externos. O sea, todo lo que no está relacionado con las memorias ya nombradas anteriormente. Entonces, ¿eso qué va a pasar? O sea, la información no volátil que se encuentra en los discos duros y en los otros elementos que acabamos de indicar, que son normalmente de tecnología óptica, lo que hace es coger esa información, cargar la memoria RAM y los registros más importantes son cargados en la memoria caché que va a interactuar directamente con el procesador. Entonces, así es que va a funcionar el asunto, como este triángulo que presenta. La memoria RAM carga la información en el disco duro, esto se carga aquí temporalmente, la memoria caché toma los registros de la memoria RAM, lo que se va a traer en el procesador hace lo que tiene que hacer, como ya lo vimos en la clase pasada con los diferentes métodos, baja la información en la memoria caché tiene el mapeo para la memoria RAM y lo baja a la memoria RAM. Cuando la información hace un guardado, cuando dicen ustedes guardar o abrir y demás, en las aplicaciones lo que está haciendo de la memoria RAM es bajar la información ¿a dónde? Al disco duro. Y en el disco duro pero es la demora, a veces el guardado es más lento en ciertas aplicaciones porque el cargue de información que es no volátil que está en la memoria RAM, perdón, volátil que está en la memoria RAM, es tan grande que se demora un momento mientras lo guarda de manera permanente dentro del disco duro. Pues por eso son las famosas demoras dentro del guardado de las aplicaciones. Y si usted ve que una aplicación se demora más guardando, implica que requiere mayor información de la memoria RAM para poder bajar la información y hacer el mapeo hacia el disco duro y el disco duro lo guarda en los sectores que convienen. Y se la pasan así. Lo interesante es que aquí estamos con memorias de transistores, aquí estamos hablando con discos magnéticos y se guarda aquí por sectores. Entonces la información acá es permanente, pero para poder trabajar, mire todo lo que tiene que hacer. Tiene que escalar la pirámide para poder llegar hasta el procesador. Y el puente entre las memorias, ¿cuál es? ¿Alguien me puede decir cuál es el puente entre las memorias? ¿Cuál sería el puente entre esto que está pasando acá? ¿No vendrían siendo los buses, profe? Muy bien, los buses, en lo correcto. Los buses son el puente entre las diferentes memorias. ¿Hasta aquí es claro para todos? Porque eso es lo que nos acaba de decir la lectura. ¿Inquieto hasta ahí? Que vamos bien. Sí, los buses, listo. Entonces vamos a continuar por acá, donde estamos. Información. Los soportes utilizados con mayor frecuencia son los medios magnéticos. En estos soportes el costo por bit está dado por la densidad de grabación medida en bytes por pulgada, BPI o bytes per inch. La densidad de grabación depende de la calidad del soporte y la capacidad del transductor para representar o detectar un bit en el medio. El tiempo de acceso a la información se mide en microsegundos y depende del tipo de unidad accedida. Su lentitud respecto de las memorias de semiconductores se debe fundamentalmente al carácter electromecánico de la unidad o dispositivo de E/S.
para considerar dos parámetros que influyen en el tiempo de acceso. Se puede considerar el tiempo de búsqueda en el soporte y el tiempo de transferencia entre el par memoria principal-memoria secundaria. Sistema de archivos en discos de tecnología magnética. El sistema de archivos, el system, es un conjunto de programas del sistema operativo, cuyo objetivo principal es hacer transparente al usuario los detalles de la manera en que la información se almacena en archivos y se accede al soporte de información. La necesidad de almacenar información permanente en los soportes se debe a que todos los procesos en una computadora necesitan almacenar y recuperar información, y es común que ella deba sobrevivir a la terminación del proceso. Es necesario almacenar grandes volúmenes de información, por lo tanto, se justifica la necesidad del uso de memorias externas. Muchos procesos pueden necesitar el acceso a la misma información en forma simultánea. Por lo tanto, cuando un proceso modifica cierta información, esta debe estar protegida del acceso de otro disco magnético desde el punto de vista lógico. Las características técnicas de estos dispositivos de almacenamiento se abordarán en el capítulo dispositivos de entrada/salida. ¿Sí les ha pasado eso, muchachos, lo que acaba de decir la lectura? ¿Sí les ha pasado lo que acaba de indicar? ¿Aló, me escuchan? ¿Estamos aquí? Aquí estamos, profe. Bueno, entonces, a ver. Hay que indicar que lo que dice ahí con respecto a la lectura con la información de los datos y los procesos, él hace un análisis ahí de la lectura con respecto a esa información. ¿Qué pasa en los procesos y los archivos? A ver, miremos, ¿quién me puede indicar que está indicando la lectura ahí? ¿Nadie? Bueno, ¿qué dice la lectura? Está indicando lo siguiente. ¿Qué pasa si hay dos aplicaciones que necesitan acceder a un mismo archivo? ¿Qué pasa? De acuerdo a lo que acaba de explicar en ese momento la lectura. Profe, pues supongo yo que debe hacer un tipo de sincronización. O sea, primero uno modifica y refleja la información modificada y ya el otro puede pasar a modificar. ¿Alguien más? Yo creo que tiene que comenzar con la restricción porque no sé qué tan bien vaya a manejar una simultaneidad. Esa es la respuesta. El sistema operativo hace un bloqueo de la información de los datos que se encuentran en el disco para que solamente una aplicación haga uso de la información en un determinado momento. Se protegen los datos almacenados. Entonces, ¿qué nos está dando? Que dos procesos, o sea, la CPU no puede tener, digamos, dos aplicaciones recurrentes para acceder a la información. ¿Qué pasa si usted hace eso? O sea, es como el hecho que usted abra, por ejemplo, con la de Word, abra un archivo de Word. Y con la otra aplicación de Word, ¿cómo se llama? La de... WordPad. O WordPad. O con WordPad. Usted trata de abrir la aplicación, entonces una le aparece bien y la otra le dice estamos en modo lectura. ¿No le ha parecido eso a alguno? ¿Nadie le ha parecido eso alguna vez en la vida? Sí.
Entonces, Estoy precisamente tratando es el mecanismo que indica la computadora que una aplicación, la primera que hace, es la que se apodera de la información y la otra que puede visualizarla no puede modificarla. O es el mismo hecho cuando usted tiene un archivo, lo tiene abierto y en otra aplicación, en el explorador de notas o el explorador de Windows, usted desea cambiarle el nombre y usted, la aplicación no lo deja. O usted desea eliminar un archivo cuando tiene el archivo abierto, tampoco lo deja. Y es por el principio que acaba de explicar en este momento el video con el libro. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Bien. pero ahora que estamos tocando el tema del disco duro, solo por curiosidad, ¿qué me puedes comentar acerca del famoso sector cero del disco? ¿El sector cero? Ajá. Bueno, yo me imagino que dentro del disco duro los sectores digamos, están dentro del disco, o sea, es decir, desde la parte que está desde la parte céntrica hacia, digamos, hasta los bordes. El sector cero, yo la verdad al menos de que tenga información, al menos de que tenga información de registro del disco duro, no vería por qué no se puede utilizar. Ahora, si hay una información de registro del disco duro, que es donde se tiene una información de la cantidad de almacenamiento, cantidad de sectores, volúmenes y demás, que eso debe estar registrado en alguna parte, que no puede ser, digamos, que el sistema operativo formatea esa información. Esa información tiene que ser tomada de algún lado y si no estoy mal, es de lo que usted está nombrando. ¿Me entiende? Bueno, te entendí, se te fue la voz por un momento. O sea, ese sectores que usted está indicando, los que están más cerca, digamos, a la parte céntrica, lo que yo pensaría que puede estar pasando es que hay información relacionada con el mismo dispositivo de volúmenes, sectores, almacenamiento, etcétera. Que en la BIOS y en el mismo sistema operativo debe revisar para poder saber cómo trabajar con ese elemento de hardware. Pero todos los dispositivos de hardware deben tener un registro, digamos, de inicialización o de definición del hardware para poder saberlo, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase o video que nos vamos a pasar en esta, que es la parte de controladores, que precisamente toma esa información que está repositada en cada dispositivo de hardware. Ya. Continuamos. Por el momento, solo nos referiremos a las partes físicas necesarias para comprender su parte lógica, objetivo de este capítulo. En la actualidad los discos magnéticos están constituidos por platos rígidos, de allí su denominación disco rígido, para diferenciarlos de los ya extinguidos discos flexibles. Están dispuestos en unidades de cabezas fijas o móviles, en grupos de uno o más platos. Más allá de todos estos detalles, debemos considerar que un soporte en un disco está constituido por un plato de aluminio, recubierto de material magnetizable con forma de disco, que gira alrededor de un eje dispuesto en unidad, al que se accede por medio de una o más cabezas lectograbadoras. La forma en que las cabezas recorren la superficie del plato describen círculos concéntricos, denominados pistas, racks.
Una pista es una división lógica y no física de la superficie del soporte, que se produce por efecto de la acción de rotación del soporte y de la posición fija de la cabeza al momento de grabación o lectura. Si ustedes miran, como lo está acá en este ejemplo, esto, ¿a qué les parece? Esta parte de aquí. Un disco. ¿A qué les parece esto? ¿Cómo? Sí. Un disco. ¿No han visto esos mecanismos de los años 20 de ¿Vinilo? tocacintas? ¿Un vinilo? Los play, los tocadiscos de la aguja. Los tocadiscos, exactamente. Ellos emplean casi que el mismo mecanismo, sino que a una velocidad pues mucho mayor. Pero es más o menos el mismo mecanismo de eso, se está aplicando acá en la computación. Hay un símil ahí. Es el que hace la lectura. Cada vez que va pasando digamos, esta palanca, cada vez va, donde necesita buscar la información, busca en el disco los sectores y los tracks para poder mirar qué información hay ahí. Funciona muy similar. La cantidad de pistas en la superficie depende del tipo de unidad a la que está asociado el soporte y del sistema de archivos que lo administre. Si la unidad graba las dos caras de un plato o cuenta con más de uno, habrá muchas pistas de igual número, a la misma distancia respecto del eje, en las distintas caras. Podemos imaginarnos que por efecto de rotación se visualizan tantos cilindros concéntricos como pistas haya. Por cada cara Greivabal habrá una cabeza lectograbadora. Todas ellas acceden de manera simultánea, como si fueran los dientes de un peine o brazo actuador, a un cilindro en particular, cuya identificación está dada por un número relativo que tiene que ver con la distancia del radio entre las cabezas y el eje. Por ejemplo, el cilindro cero es el conjunto de pistas o todas las caras Greivabal si es el cilindro más alejado del eje. Cuando la posición del brazo actuador está del lado externo del plato, este es el cilindro al que más rápido se accede por estar más cerca de la posición inicial del brazo. El concepto de cilindro, cilindei, es importante, dado que la información se graba en sentido vertical, o sea que se completa un cilindro y luego se posiciona el brazo en el siguiente. Considere que cada movimiento de cabeza es mecánico y, por lo tanto, resulta entonces óptimo grabar todas las pistas de igual número sin modificar la posición del brazo que sostiene las cabezas. Cada pista está dividida en sectores que se pueden identificar con un número. El número de sectores por pista es fijo y, debido a que las pistas externas tienen una circunferencia mayor que las internas, estas últimas son grabadas a mayor velocidad. El número de sectores que se pueden definir en la pista más interna limita el número de sectores por pista para todo el plato. Muchos discos usan una técnica llamada grabación de zona múltiple, para acomodar más datos en la superficie del disco. Esta técnica permite que el número de sectores por pista se ajuste para que se almacenen más sectores en las pistas externas que en las internas. Si bien en la mayoría de los casos la unidad de referencia que hace el proceso para acceder a un archivo es el registro lógico, la unidad de acceso al soporte es una agrupación de ellos, denominada bloque. Esta es la razón por la que los dispositivos de este tipo se conocen como dispositivos orientados al bloque, a diferencia de un teclado, que se denomina dispositivo orientado al carácter. Como expresamos, en un disco por cada bloque se graban uno o varios sectores,
Cada sector es una porción de pista y, en términos del sistema operativo Windows, un bloque se denomina clúster. Como todos los sectores de una pista almacenan la misma cantidad de bits, y a su vez los sectores de pistas distintas observan el mismo criterio, se deduce que la densidad de grabación aumenta en forma sucesiva respecto de la distancia del eje central. Cuanto más cerca del eje, mayor densidad de grabación. La cantidad de bits por pulgada depende de las cabezas lectograbadoras, la calidad del medio de grabación y las revoluciones por minuto a las que gira el disco. La cantidad de pistas. Eso también lo han visto, muchachos, lo que acaban de indicar ahí. ¿Qué pasa cuando usted graba en el disco, en un DVD? ¿Dónde queda grabada la información? ¿O cómo se dan cuenta que un DVD fue grabado? Cuando Queda más cercana al centro. Diferente. se va quemando ese color, tiene un color diferente cercano al eje. Ok, pero entonces, ¿dónde está la información? ¿Qué significa? ¿Dónde queda información? ¿Más cercano al eje o más fuera del eje? Más cercano, ¿no? La información queda siempre, se va grabando de afuera hacia adentro, de acuerdo a lo que indica la lectura, y si ustedes lo miran así, así pasa. Cuando guarda poquita información, está muy cercano hacia la parte del borde. Y cuando comienza a guardar más información, comienza a ir hacia el centro. Bueno, no sé si han mirado esos detalles, pero eso alcanza a ver. Ese mismo concepto se aplica a los discos duros, de acuerdo a lo que indica acá. La información comienza a grabarse directamente por el borde y se comienza a llenar hasta llegar hasta el centro, hasta la parte central. Es así como comienza a almacenarse, pero lo otro que hay que tener en cuenta que ustedes deben aprenderlo porque ustedes van a ser ingenieros de sistemas, es la parte de los conceptos que se definen ahí. Sectores, pistas, bloques, que está relacionado con los discos duros, pero que al momento de visualizarlo se llega a ver mucho, no sé, aunque no sé si esto lo tenga de fragmentación, esto ¿será que lo tendrá? Sí. Sus sistemas operativos tienen lo que tiene que ver con defragmentación, y con defragmentación tiene esa terminología que ustedes deben aprender, lo que es lo que requiere de saber de sectores, bloques, pistas. La fragmentación la vamos a ver más adelante dentro del video, pero hay que usar esa conceptualización porque cuando ustedes estén en las empresas, pues bueno, que ustedes puedan indicarle al cliente qué es lo que está pasando en el disco. En este caso, lo que nos están dando es la parte inicial de cómo funciona un disco duro y cómo está compuesto y organizado internamente. Entonces, es una información que sí les recomiendo que la memoricen porque en el momento de trabajar con las empresas, la van a tener que aplicar y sí van a tener que mirar la información de los clientes. Por pulgada depende de las cabezas lectograbadoras, la precisión mecánica con la que se pueden posicionar las cabezas y la aptitud del disco de girar formando un círculo muy definido. Si indicamos que la cantidad de bits por sector se mantiene constante, resulta, entonces, que la cantidad de bits de un bloque también. La determinación de la cantidad de información por sector o por bloque tiene relación con la capacidad total del volumen. El sistema de archivos tiene la responsabilidad de aportar una estructura lógica que permita un reconocimiento ágil de la ubicación de la información por acceder. Estos programas se dedican a organizar y administrar la gestión de almacenamiento, permitiendo la captura de bits desde el disco. Podemos indicar que dar forma a un volumen permite delimitar el territorio sobre el soporte. Originalmente, un disco es un territorio sin límites. Se dice que un
Programa que registra en el soporte una estructura productiva, realiza un proceso de tal forma. Y es conocido como formateo o inicialización del soporte. Entonces, de acuerdo a la lectura, ¿qué es formatear? Cuando ustedes formatean un disco, ¿qué están haciendo? Eliminando toda la información, pero pues en el libro dice que se denomina como el comando que ejecuta el programa de inicialización de un disco y que genera la grabación de marcas. Eso es ¿Genera qué? lo que dice el libro. ¿Genera qué cosa, Andrés? Marcas. ¿Pero genera qué cosa? Le cortó. ¿Las qué? Marcas. La grabación de marcas. Muy bien. Eso, si usted comienza a analizarlo, ¿eso qué es? Esa es la parte de la estructura. O sea, ellos le llaman volúmenes al conjunto de sí del disco duro. Pero usted está organizando la estructura, cómo se van a organizar la información y los datos para poder trabajarse en el bloque, los segmentos y las pistas. O sea, lo que está haciendo cuando usted formatea, está estableciendo las reglas de juego de cuál va a ser la estructura para poder almacenar la información. Entonces, por eso están los diferentes tipos de estructuras que hay. En Windows, ¿cuáles vienen? ¿Cuál cree que hay en Windows? NTFS, FAT32. Muy bien, NTFS, FAT32 y está el FAT16 también. Y lo que está indicando es que son estructuras de cómo organizar la información dentro del disco duro. Cuando usted formatea, está dando una estructura de organización de almacenamiento dentro del disco. Eso es lo que está pasando cuando usted indica formatear. ¿Usted puede formatear con información interna? Pues no. ¿Por qué no puede formatear con información interna? ¿Cuál quiere que sea la explicación? Profe, porque tal vez como se modifica el formato de cómo está almacenando la información, pues va a tener como poca coherencia. Exactamente. Entonces, si está colocando otro formato distinto, pues sencillamente la información que está realizada de otra manera, pues no va a tener sentido en el formato distinto. Entonces, ¿qué es lo mejor? La máquina siempre le va a decir, va a formatear. ¿Cuándo no le dice que usted puede formatear sin que no le modifique la información? Cuando la información ya está con el formato que usted ya desea formatear. O sea, en ese momento la máquina le indica, ¿lo va a formatear o quiere dejarlo así? Algunas personas cuando están instalando prefieren formatearlo desde cero porque a veces es muy difícil organizar la información de un sistema operativo que está dañado. Entonces, por eso es que la gente accede a ahorrar la información cuando no se puede trabajar con el sistema operativo. Listo, pero está bien. Estamos viendo unos conceptos que me parece que son importantes, que analicemos qué es lo que está pasando. Cuando dice, no, formatear, ¿qué significa? Bueno, no. Estamos definiendo una estructura interna a la arquitectura de la computadora de cómo debe trabajar. Lo escucho, Alejandro. Tengo una duda. Ahora, Sí. basado en todo esto y en la manera como se organiza y en los formatos y todo esto, ¿cómo funciona la probabilidad de cuando un disco se ha formateado o se ha borrado, por el motivo que sea? Ajá. Siempre hay una probabilidad de recuperar información y que esa, al menos si no toda, la mayoría sea legible. Según esto, ¿cómo es posible eso? Bueno, yo la voy a contestar de la siguiente manera. O sea, yo le voy a comentar lo que he aprendido con algunos hackers sobre la parte forense. Hay gente que vive de eso, de recuperar la información, pero no es fácil porque eso requiere mucho análisis. O sea, usted cuando hace lo que tiene que ver con informática forense, lo que hacen es colocar unos software y lo que está pasando cuando usted graba la información en el disco, ustedes vieron que el disco es gordo. Entonces, ustedes miren acá, ese disco no es el mismo disco de un
DVD. Eso es gordo, eso es como más o menos, colóquele 2 centímetros por ahí, 2 o 3 centímetros, y ahí son las famosas capas. Entonces, en determinado momento, cuando está trabajando en el sistema operativo, cuando usted lo formata y lo instala, el disco duro informa cuáles son las capas que está usando en este momento. Cuando usted graba, lo que hace es dejar de utilizar esa capa y utilizar una capa nueva. O sea, básicamente lo que está haciendo es, no es que esté sobreescribiendo, sino que usted está copiando mayor información en el disco. Sin embargo, lo que usted grabó en ese sector, en una capa superior, ya no se puede recuperar en un sistema operativo. Eso tiene que aplicar un software forense, pero el software forense no respeta unas políticas de los sistemas operativos y por eso es que puede recuperar la información y se puede obtener, pero va a obtener todo lo que está dentro de las capas de ese disco duro. Entonces esa información se va a restablecer y usted debe tener mucho ancho, no ancho, sino almacenamiento dentro de otro disco duro donde recuperar la información para poder obtener la información que puede ocurrir. O sea, es decir, por ejemplo, si el disco es de 4 gigas y usted lo ha trabajado por lo menos 2 años, esos 4 gigas le pueden convertir en 20 o en 30 o en 40 gigas perfectamente, porque está recuperando información de las capas que ya no está utilizando. O sea, es como de una manera folclórica te lo he explicado, pero es así como funciona y me lo explicaron a mí los hackers. Sí, sí, me quedó claro. Una preguntita. Sí, lo escucho. O sea que cada vez que uno formatea el disco duro va perdiendo capacidad. Está perdiendo capa, exactamente, por eso es que el disco duro se daña. Y por eso es que la gente le dice que tiene que haber backup. Ah, ok. Sí, el disco duro llega a un punto donde ya no hay más capa y ahí murió el disco. Ah, ya, listo, gracias, profe. Entonces los segmentos básicamente es una parte dentro de las pistas. Eso es lo que se indica de que son fijos. Son elementos que son fijos para donde se almacena la información y una cierta cantidad de segmentos forman bloques, es como decir la medición, y todos los bloques forman el volumen de un disco duro. O sea, es como la organización que está dentro del disco duro. Eso es lo que es un segmento, Andrés. No sé si te queda un poco claro. Entonces, un disco duro puede tener cierta cantidad de segmentos y al unir varios segmentos nos va a dar cierta cantidad de bloques. Que es lo mismo cuando usted llega, o sea, por ejemplo, hagamos el ejercicio, voy a dar de compartir esto y vamos a compartir mi C. Entonces yo llego, le hundo propiedades y comparto entonces mi disco, entonces yo llego y coloco acá compartir una ventana, comparto las propiedades del disco. No sé si se la están viendo. Sí, las propiedades de tu disco, sí. Sí, ahí se ve. Aquí básicamente nos dice que son, no, aquí no está en almacenamiento, vamos a ver si no está sobre los segmentos. Aquí está la parte de fragmentación, que es lo que yo indicaba, que es lo que vamos a ver más ahorita. Vamos a ver si nos muestra lo de los bloques. Él le aparece en alguna parte general, dice que no nos aparecen los bloques. Pero eso está, normalmente uno cuando lo ve, cuando usted hace aquí, donde aparece la información del bloque es aquí, cuando usted pone esto a fragmentar. Pero se demora, son horas y horas, puede quedarse 2 o 3 días haciendo la fragmentación, que es lo que vamos a ver ahorita. Pero aquí es donde alcanza a ver lo de los volúmenes, los segmentos y demás, aparece acá. Vamos a volver a compartir video.
¿Están viendo el video en estos momentos? Sí. Sí, profe. Listo. Vamos a ponerlo otra vez. Los parámetros que determinan la ubicación de una entidad para su acceso son el número de pista o cilindro, el número de cara y el número de sector. El formateo, format, es el nombre con que se denomina el comando que ejecuta el programa de inicialización de un disco y que genera la grabación de marcas, labels, que identifican estos parámetros. De este modo, se puede localizar el lugar donde se graban los archivos. El proceso de formateo es, entonces, imprescindible para trabajar con el soporte. Particiones. Un disco rígido es una unidad física y, por lo tanto, escapa al alcance de este capítulo. Sin embargo, los sistemas operativos las consideran unidades lógicas. En un mismo disco físico, se pueden crear dos o más unidades lógicas, a las que se denomina partición. Desde el punto de vista del software, cada partición es un disco lógico o unidad lógica diferente. La partición se crea cuando se da formato al disco, su capacidad es fija y está constituida por un grupo de cilindros contiguos. Una de las razones por las cuales se crea más de una partición es para que en cada una se instale un sistema operativo distinto. De esta manera, se crean dos entornos de trabajo diferente para una misma computadora. Además está decir que el sistema se arranca desde una única partición por vez. En un mismo disco puede haber particiones primarias y secundarias. En una partición primaria se instala un sistema operativo, solo una de ellas está activa por vez. Una partición secundaria se utiliza para almacenar archivos que, en algunos casos, pueden ser accedidos por distintos sistemas operativos, pero no contienen los programas de installation. FAT, File Allocation System. Es una tabla de asignación de espacio para los archivos del área de datos. Bueno, con respecto a las particiones. Bueno, aquí me acaba de llegar una información de ICTs. Voy a ver si puedo compartir esto. Espera un momentico, muchachos. Creo que esto les dé interés para todos. Esto está en ese momento en... esperemos a ver si está en la página. Eso es para las personas que están preguntando ICTs. Hay una capacitación. Espera un momentico, son para antes con respecto a la clase. Es para el 20 de mayo. Entonces, espera un momentico, yo coloco aquí el hipervínculo para que por favor las personas que están interesadas en lo del ICTs se inscriban. Entonces, web, WhatsApp. Pues vamos a ver si... En cada entrada de la tabla se representa un clúster del área de datos. Así, la entrada 3 identifica clúster 3 y esta entrada a su vez contiene un número que actúa de puntero a otro clúster. Si la entrada 3 contiene un 6, significa que el archivo ocupa el 3 y continúa en el 6. En este sistema un archivo está asociado a un clúster de comienzo, indicado en el directorio, como veremos más adelante. Para mayor claridad, supongamos que en el directorio dice que el archivo comienza en el
Clúster 2 barra inversa con ese número se accede a la entrada 2 de la FAT. La entrada señalada contiene el número de clúster donde continúa el archivo, o sea que el archivo continúa en el clúster 3. Consultando la entrada 3, se deduce que el archivo continúa en el clúster 6. Así, las sucesivas entradas se encadenan hasta que el clúster final del archivo se marca con una entrada de la FAT que contiene todos unos. Si un clúster de datos está vacío, su entrada correspondiente en la FAT contiene el número 0. En realidad, este es un esquema muy simplificado de la organización de la FAT. La función de la FAT es mostrar la cadena de clusters en la que se aloja el archivo. Inicialmente, los archivos se almacenan en clusters sucesivos, pero cuando el usuario elimina ciertos archivos quedan huecos que podrán ser utilizados por otro nuevo. Es común que el hueco no tenga el tamaño suficiente como para alojar el archivo nuevo y, por lo tanto, se produzca un salto al próximo clúster batch, de manera que permita alojar el resto de los datos que se desea almacenar. Este procedimiento se repite una y otra vez y los archivos quedan fraccionados en el soporte. El ejemplo de tabla muestra que el archivo que comienza en el 2, continúa en el 3. Del 3 salta a 6 y finaliza en el 7, o sea que ocupó 4 clusters en el momento de su creación. Los clusters 4 y 5 estarían ocupados, razón por la que del 3 salta al 6. En este momento ambas entradas figuran con 0, por lo que el archivo que las ocupaba dejó el espacio libre. Si el próximo archivo para grabar ocupa 3 clusters de datos, entonces la entrada 4 se completará con un 5 y la entrada 5 con un 8. Luego la 8 con 1, que indican fin de archivo. Si bien es lógico y deseable que los archivos aprovechen los huecos vacíos del soporte, recuperar un archivo fraccionado en clusters ubicados en cilindros diferentes insume más tiempo, porque provoca el movimiento mecánico del brazo, por lo que es mejor que un archivo se aloje en clusters sucesivos. En este tipo de organizaciones se produce una reestructuración de la información que se conoce con el nombre de desfragmentación. Difrag. Directorio leía y si los subdirectorios. ¿Entienden qué es lo que pasa con el sistema de fragmentación? ¿Algunos de ustedes han hecho fragmentación en los discos duros? ¿Alguien ha trabajado la fragmentación? ¿O para ustedes es nuevo esa parte? Pues llegaba a ejecutar el programa de fragmentación de Windows, pero la manera de funcionamiento interno no conocía cómo trabaja. Ok, entonces, básicamente, Andrés Domingo dice, bueno, aquí está en el chat. Entonces, la fragmentación, ¿qué es lo que permite? Permite colocar los clústeres de manera sucesiva. ¿Para que uno coloca los clústeres de manera sucesiva? Para que el movimiento, como vimos, como el pasadiscos, siempre recordamos el disco duro como ese pasadiscos que colocamos en las colas. Entonces, básicamente, para el movimiento de esa palanca, no pase de un sector a otro, y eso hay una demora. Recuerden que estos son nanosegundos, básicamente hace la lectura del microprocesador, y esa lectura, ese movimiento, esa palanca hace que la información sea más lenta. O sea, puede ser que la información no esté real, pero el hecho de mover esa palanca mecánica hace que la información se retarga más. Entonces es más fácil para la palanca pues obtener la información que está sucesiva dentro del disco
que tienen que saltar entre sector y sector que pueden estar apartados. Entonces, la cuestión aquí es que como eso almacena, no almacena de manera ordenada, porque pues, es como a veces, no sé si hay casos así que uno tiene el closet, cogí una cosa y luego cogí la otra, la metí como pude, y luego mañana cojo otra cosa de mi closet y luego meto otra cosa como pude, y se la pasa así, y al final eso es un desorden. Si no hay un orden ahí, de pronto a las chicas no les pasa eso, pero si no, si uno no es ordenado, ese closet permanece como un chiquero, más o menos, o sea, así ocurre en la parte de computación, o sea, llega un archivo, luego llega otro y él lo va metiendo como puede en los clústeres y eso puede quedar desorganizado. Entonces, la manera de hacerlo, de organizar la información, es aplicar el método de fragmentación que tiene el sistema operativo de Windows, que se aplica tanto el formato NTFS como el formato FAT, para que la información quede sucesiva, sino que eso dura horas. Entonces le queda más rápido la búsqueda, pero se demora muchas horas para volver a fragmentar. Entonces, a desfragmentar es la vaina. Entonces, eso se puede trabajar como parte de mantenimiento. Si usted le manda a dar mantenimiento a una computadora, una de las cosas que puede hacer para justificar su salario es básicamente que usted hace un proceso de fragmentación del disco para que quede más rápido. Entonces, usted puede justificar el mantenimiento que va a hacer la computadora haciendo, además de hacerle la parte física de limpieza y demás, es la parte también de fragmentación del disco para que quede más rápido y pueda funcionar. Se le explica al cliente eso y ustedes van a tener, digamos, mejor reconocimiento teniendo en cuenta. Pero cuando tienen la fragmentación, les recomiendo que la hagan en algún momento de sus vidas, porque de pronto la aplican en la parte laboral. Van a mirar lo que es lo mismo que hemos visto: sectores, pistas, bloques, volúmenes. Eso en la de fragmentación ocurre como se muestra eso mejor. Yo no lo hago porque en este momento pues, estamos mirando acá y eso se demora mucho y pone pesada la máquina, porque tienen que comenzar a organizar la información y eso de alguna manera no sé si podamos, luego se caiga la señal, o sea, no, prefiero que ustedes hagan el ejercicio en sus casas. Listo. ¿Hasta ahí es claro para qué sirve la fragmentación? ¿Inquietudes hasta ahí? Muy bien, vamos a continuar. El directorio es un archivo que se actualiza en Raleigh con las operaciones que se realizan con los archivos. Es una tabla con información propia de los archivos y a cada uno se asigna una entrada que básicamente indica su nombre y atributos. El área de archivos o área de datos está dividida en clústeres de igual tamaño, que varía según el tamaño del disco. Para acceder a un archivo guardado en un disco, se accede al directorio y se lo ubica por su nombre de archivo en el disco y un número del clúster de comienzo, que permita su ubicación en el soporte y el acceso a la primera entrada de la FAT, para conseguir su cadena de locaciones. Además de archivos, un directorio puede contener otros directorios, que dependen del primero. ACI se establece una organización jerárquica que se puede identificar como un árbol invertido. De este modo, se pueden separar archivos utilizados en aplicaciones distintas en directorios diferentes. La información que se puede encontrar en una entrada se resume ACI. Nombre del archivo. Byte de atributos. Hora de última modificación. Fecha de última modificación. Número de clúster donde comienza el archivo. Tamaño del archivo. Es importante detenerse en los atributos de archivo. Los archivos admiten operaciones como abrir, cerrar,
leer, escribir, crear, borrar, open, use, read, write, create, delete, respectivamente. Estas operaciones pueden ser reguladas por los atributos asociados al archivo. El estado de un atributo puede representarse con un bit. Por ejemplo, read only. El archivo puede abrirse, cerrarse y leerse, pero no puede borrarse ni escribirse. Hidden. El archivo existe pero no se muestra en las búsquedas normales dentro del directorio. System. El archivo pertenece al sistema operativo. Volume. Indica que este archivo identifica el soporte, o sea que es una cadena de caracteres que identifica la unidad lógica con un nombre simbólico. El procedimiento de acceso requiere ciertas operaciones. Citemos, por ejemplo, la creación, una lectura, o grabación, o su eliminación del soporte. Sistema de archivos NTFS. Bueno, hasta ahí. Ahí no ha indicado los principales atributos de los archivos. Eso menos que ha sido para todos, es claro. ¿Saben dónde están? ¿Para qué sirven? ¿Han trabajado todos esos? ¿Han mirado los archivos ocultos? ¿Han llegado a mirarlos ellos? ¿Han tenido algún inconveniente con los archivos alguna vez? ¿Los atributos? Les pregunto, ustedes que han trabajado con la parte de sistema. Pues realmente con lo único que yo tuve problemas es con el atributo de propietario. Alguna Ok, vez... que eso depende del administrador o el del director activo. Sí, pero no, era un computador de una casa. Un señor lo compró y lo compró con Windows Professional. Ok. Entonces, realmente, directivos y todo lo demás. Yo les traje la información porque me pidió que se lo formateara, se lo formateé, volví a dejar la información. Y luego ya no le permitía abrir o editar los archivos porque decía que no era propietario. Y era un atributo por allá en el fondo. Pero pues para poder hacer eso con cada archivo, lo que me tocó fue deshabilitar el GPO. Fue madre. Pero eso porque es raro, eso no es común. No es común. Eso porque la verdad que activado ese atributo, eso no es común. No sé por qué se le habilitó, pero pues el caso es que como era computador de casa común y corriente, pese a que tenía Windows Professional, yo no hice sino deshabilitar el GPO y ya. Echaba la política, echaba ese problema. Pero entonces no, o sea, lo formateas, pero no borras los archivos. Entonces de pronto puede haber heredado la información del anterior sistema operativo. ¿Eso fue lo que hiciste? ¿Lo formateaste sin borrar los archivos? Sí, lo formateé sin borrar los archivos. Entonces de pronto puede haber sido eso. Que el sistema operativo no lo haya tenido conflicto. Alejandro pregunta el GPO. ¿A qué hacía referencia para que Alejandro pueda entender qué es lo del GPO? ¿Qué era el GPO, compañero? Del atributo. Organización. O lo que se llaman las directivas de grupo. Directivas de grupo. Atributos como por decir que en una compañía, ¿no? Que uno tenga, que los computadores tengan el mismo escritorio, pues el mismo fondo, que si tienen carpetas, hacer las ciertas carpetas de redes, que el usuario normal no puede abrir el panel de control y cambiar ciertos parámetros, cosas así. Esas son las directivas. Entre muchas. Okay. Sí, son muchas. Esa normalmente no la administra, pero no es común. Ahí ya Víctor contestó y muchas gracias. Bueno, aquí la idea es aprender. Aquí tenemos el otro formato, es el NTFS. Básicamente le hace unos cambios, es el mismo FAT, pero le hace unos cambios en cuanto a la forma de organización. Vamos ya a los cambios que le hace el NTFS con respecto al FAT. Su nombre lo indica,
New Tecnología File System es un sistema de organización de archivos que ordena la información almacenada en el soporte de manera distinta a los que utilizan FAT y es más eficiente para particiones de gran tamaño. Las características que los diferencian son compatibilidad mejorada con los metadatos. Permite la estructura de datos denominada árboles B. Aprovecha mejor el espacio en disco. Reduce la fragmentación de archivos típica del sistema FAT. Los metadatos son archivos creados en forma automática por el sistema cuando formatea un volumen de NTFS. Se localizan utilizando una tabla de archivo maestra, master letable. Esta tabla es el punto de arranque de cualquier unidad bajo NTFS y se la puede analogar a FAT, pero es mucho más que una lista de clusters de archivos. Por cada archivo o directorio que se crea en el disco, se genera un registro en la MFT, que puede alcanzar un tamaño de 2 KB. Su función es almacenar información de los archivos o directorios con la forma de atributos, que dan la característica de datos. Acerca de datos. Si el archivo es tan pequeño que los datos y los atributos de los datos entran en un registro, queda almacenado en la MFT y no requiere espacio adicional en el área de datos. Cuando se agrega un registro más al MTF, que ocupa un lugar denominado zona de MTF, y que se crea cuando se da formato a la partición, se calcula 10% más de la capacidad total del disco, a solo efecto de agregar nuevos registros. Si este porcentaje no alcanza, se puede fragmentar a MTF y continuar su estructura en otra zona de disco. La descripción de los registros de la tabla nos ayudará a comprender su funcionalidad. Buffers y caches de disco. Listo, entonces ahí básicamente lo que estoy diciendo es que el NTFS emplea unas tablas. En esas tablas se organiza rápidamente la información y ahí incluso se pueden cargar los archivos en las tablas. Pero entonces implementan un sistema como de especie de directorio a través de las tablas para organizar los metadatos y desde ahí comienzan a tener mejor, como dicen ahí, interoperabilidad con porciones o particiones de grandes. Ese es el motivo por el cual yo les decía que también funcionaba el NTFS con utilizar memorias principales de grandes, o sea, 16, 32 GB, 64 GB de memoria, que un pad no te lo va a soportar. Entonces, son cosas que ustedes tienen en cuenta al definir el sistema operativo y elementos que va a trabajar dentro de la computadora, en la arquitectura de computadores. Entonces vamos ahorita a mirar la última parte, que es como el buffer de caché. Yo creo que con esto terminamos para dar el inicio a lo que va a empezar la próxima sesión, que es tiene que relacionado con periféricos. Se denomina buffer de disco a una memoria de almacenamiento temporal en la que se aloja un bloque de información del disco, en un proceso de lectura, una vez que la cabeza recorre un sector. Lo aloja en el buffer de controlador y luego lo envía a un buffer dispuesto en la memoria principal, donde concluye la tarea del controlador. En un proceso de escritura la información se envía de memoria principal al buffer del controlador, para luego grabarlo en disco. En la memoria principal se pueden alojar varios sectores, por lo tanto, es factible mantener tantos buffers de memoria principal como hayan sido definidos en la configuración del sistema. Esto agiliza los tiempos de búsqueda, ya que es más rápido buscar en memoria principal que acceder a disco de manera continua. Para
optimizar aún más los accesos a disco, se puede asociar al sistema un caché de disco. Esto es un buffer especial dotado de un algoritmo que permite determinar qué sectores son los solicitados con mayor frecuencia, para retenerlos y agilizar los tiempos de búsqueda. El caché puede estar alojado en el controlador de la unidad de disco, caché hardware, o bien, controlado por un programa de gestión del sistema operativo en memoria principal, caché software. Discos virtuales. Listo. Entonces, ¿ustedes han visto esos cachés de disco en el sistema operativo? ¿Sabes cuáles son? Todos los sistemas operativos tienen caché de disco. De pronto ustedes no lo han visto o algunos sí. ¿Sabe con unos caché o no? Pero indago. ¿Saben cómo funcionan los cachés? Muy bien, Víctor, es el temporal. Son los famosos temporales. En Linux es TMP. En System32, eso está en Windows. No de Windows. Y el caché de Windows es el famoso, ahí aparece, en la parte inferior aparece temp. Es el famoso TMP que hay que unirle con autorización de administrador. Y aparece el caché de disco. También en los navegadores tienen su propio caché de disco. Cuando uno mira los temporales de los navegadores, entonces uno puede mirar a ver que ahí está, lo que uno descarga aparece en el caché del navegador. Y también la información que de pronto ha citado. Entonces, esto se llama la parte de historial de navegación. Aparece en el caché del navegador, pero es un caché de disco en últimas para trabajo. Entonces, los famosos temp son los famosos cachés de disco que ustedes deben tener en cuenta, que todas las máquinas necesitan trabajar con ellos para poder cargar más rápidamente la búsqueda de la información. ¿Hasta ahí es claro para todos? ¿Inquietudes hasta ahí? Y la famosa